¿Sí? Sí. ¿Están todos ahí? Sí. Ok. Solo den un clic para que se ordene. Y les debería quedar algo así como presentación de requisito. Ajá. ¿Qué requisito dice que necesitan? Presentación del requisito del Instituto Ecuatoriano de Normalización, certificado IN. ¿Sí? Ahí está la información de las restricciones de importación de cualquier producto que ustedes quieran ver. ¿Y la de arriba qué significa? Viceministerio de todo. Lo que pasa es que hubo una actualización de la normativa en mediados de diciembre del año pasado en donde se prohibía la importación del asbesto a Ecuador. Esa es esa regulación. Ah, ya. Ajá. Entonces, ¿lo lograron todos o no? Sí. Así pueden ver ustedes cómo un producto o qué requisitos deben cumplir con un producto para cumplir con la de la aduana ecuatoriana. Si aquí no está, nadie puede pedirles que presenten algo adicional, porque esto es lo que dice el reglamento, que es lo que estábamos hablando con Gabriel, de que si te piden una cosa o lo que sea, pero si aquí no está y te dicen que porque has traído esos requisitos, si aquí no está, no es un requisito cualquier cosa que esté contemplada fuera de lo que esté en el arancel. ¿Ok? Ahora la pregunta de es, ¿cómo? ¿De dónde sacamos ese código que usa el ministro? Exactamente. Ese es, cuando ustedes van a importar algo, recuerdan la primera clase que yo les dije una terminología para preguntar a sus proveedores. HS. A sus proveedores del exterior pregúntenle cuál es el HS del producto. Harmonized System o partida arancelaria en inglés. Pregunten cuál es la partida arancelaria y es, como les decía, es una estructura de capítulos, subcapítulos y todo lo demás. Ajá. Y eso es, si ustedes ponen aquí, más o menos van a estar dentro. Hay pocas diferencias en realidad, pero pregunten a su proveedor cuál es el HS, que es en inglés la partida arancelaria para nosotros. ¿Por qué no se puede importar pastillas de Corea? De Corea del Norte. Porque hay un. Dice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, medidas dirigidas a la Porque República tienen- Popular Democrática Claro. de Corea. Pero es Corea del Norte, no es Corea del Sur. Sí, de Corea del Norte. Ajá. Porque existe una restricción de bloqueo a Corea del Norte. Ajá. Ajá. Por eso es. Sí. ¿Ok? ¿Estuvo claro esta parte? ¿Sí? ¿Les gustó? Ahí está la información. Ahora vemos la otra parte importante. Aquí vimos qué restricciones se necesitan. Regrésense a esta pantalla. ¿Ya? ¿Están todos ahí? Sí. Ahora vean esta que dice consulta de tributos. ¿Lo de tributos, dijo? Ya tributos. Detalles de cupos tengo yo. ¿Estamos ahí? Sí. Ya, entonces dice, ¿cuánto dice que debemos pagar por Alvalore en pastillas de freno? 10% de Alvalore en pastillas de freno. ¿Cuánto dice que debemos de pagar de IVA? 12%. Y presionen en la pantalla 2. ¿Cuánto dice que tenemos que pagar de FODINFA? 0.5%. Entonces ahí está en cambio la información de todos los tributos que esa partida arancelaria debe pagar. Todos estos porcentajes son en base al valor final. Ad valorem. Recuerden que les digo, Ya. todo se paga sobre el ad valorem, Factura, seguro que es el y costo flete. más el flete Más el seguro. más el seguro. Ese es el ad valorem. ¿Sí? Todo eso se paga sobre eso. ¿Estamos ahí? ¿Está claro que tienen esa parte? Ya. Pues ahora sí vamos a hacer un ejercicio con estos datos. ¿Qué era el FODINFA? FODINFA es un impuesto para el Fondo de Desarrollo de la Niñez. ese es FODINFA, o de la infancia. Ese es el FODINFA. Listo, pasamos por esto, ya vimos esto. Ya revisaron estos datos del certificado INE, ¿no es cierto? ¿Quieren hacer ejercicios para ver con otras partidas o pasamos al ejercicio? El ejercicio. Ok. No hay tiempo. Una más, Otro entonces. ejemplito más. A ver, ¿quién? Hagamos con la partida de amortiguadores, de embragues, que es la del ejemplo del ejercicio. Cojan la partida de los embragues, por favor. Que es 8708 9391. Aquí está. 8708 9391. Pones en 2 puntos, loco.
Sin los puntos. 91, Sin los puntos. Todo. Datos, prensas, divisas. Te dije, Ya. ¿Ya encontraron? ¿Cuánto paga de aranceles de esa partida? ¿De aranceles? Sí. Dice, valores. 10% de qué? De ad valorem. Ajá. ¿Qué más paga? Porque no solo paga eso. Porque el ad valorem es cero, dice. ¿te das valores? Sí. 0% ad valorem. El IVA es 12%. El IVA es 2. ¿Dónde salió 8? 2, 10, al valor 10. ¿Me pueden quitar la partida? Ah, a ver. Dice el valorem igual 0. Dice 05, gana 0, valor en 0. 0. 0, Ah, ya sé por qué no lo tenía. 12. ¿En la dónde está? Ay, pero sí, sí. No, a ver. Ahí. Ya, este dice que paga ¿cuánto en el valor? Y no, Cero. no, este dice Cero. ICE. Ya, y el valor está acá, el valor en paga Cero. cero. Esta no paga aranceles, ¿sí? Paga solamente FODINFA y el ICE, y el IVA, perdón. Todos los médicos pagan. Todos pagan. Los médicos, excepto los médicos. Ah, los médicos también habían pagado. Todos pagan. ¿Ok? Entonces, con la información de la partida de aranceles, ustedes pueden hacer este cálculo de cualquier ítem que se les ocurra hacer. ¿Sí? Pueden revisar, perdón, la información de este ítem ¿Y que por qué pueden no hacer. paga el valor? Porque esa sí es una definición de nuestra aduana. Eso lo definimos nosotros y la aduana a través de los convenios internacionales, del tipo de producto, si quieren incentivar que llegue un producto o no, porque ¿han escuchado ustedes la información de medidas arancelarias y pararancelarias? Sí. ¿Saben lo que es una medida paraarancelaria? Una medida paraarancelaria es una medida para evitar las importaciones porque existe mercado nacional. Entonces, por ejemplo, como hay fabricantes o había fabricantes ecuatorianos de pastillas de freno, subes el arancel para proteger al fabricante ecuatoriano. Entonces, en cosas que se fabrican en el Ecuador, usualmente tú pagas aranceles porque estás protegiendo el mercado ecuatoriano. Y en cosas que no se fabrican en el Ecuador, liberas aranceles. Es más o menos es la lógica, sí. ¿Ok? ¿Cada cuánto se actualizan? Cada que hay tratados de libre comercio, Cuando hay negociaciones internacionales, ahí se actualizan eso. Incluso Cuando cuando vayan a el revisar. sanitario puedes pedir ya que actualice la aduana que tienes el costo nacional. ¿Listo? Entonces ahora hagamos un ejemplo. Ya. En el caso, solo para ver la estructura de costos, y ya les di la plantilla. Pueden abrir una plantilla ahí que se llama liquidación de importación. Ya les mandé ese archivo Excel donde está la plantilla. ¿Pueden abrir? Ok. Entonces, viendo los diferentes elementos que habíamos conversado. Por un lado están todos los gastos inherentes a la factura. El FOB, el flete y el seguro. Y eso te da el valor total, que es el valor sobre el cual se calculan todos los impuestos, ¿no es cierto? Luego, por otro lado, vas a tener el cálculo específico de los impuestos dependiendo del ad valorem y del FODINFA que estés pagando para ese producto, ¿correcto? Y además de los valores específicos de arancel, tú necesitas pagar el valor del IVA, ¿ok? Esos son todos los tributos que se pagan. Lo que sí deben tener en cuenta es que el IVA no es parte de los costos de importación. Aunque tú pagues para desorganizar la mercadería, no es considerado parte de los costos de importación. Pero es un tributo distinto. Sí está claro eso, porque a veces algunas personas le consideran al IVA dentro de los costos. Pero, ¿y qué no pasa es con así. esto del Estado que ya no puede hacer el crédito tributario con el Estado? Igual no es parte de los costos de importación. Porque en teoría tienes que cruzarte.
Claro. Pero eso es lo que está pasando, que se dice que por ejemplo tú le vendes frenos al Estado, ya no puedes hacer cosas, no puedes hacer crédito tributario con el Estado. Eso sí se le la ley. Ahí sí no, esa parte no estoy muy claro por qué es así, pero Sí, no lo puedes en hacer. general si es juego, si no le vendes al Estado, sí puedes hacerte cruce. Claro, y porque están tributar. privados. Claro. Ajá. Fuera de eso, tienes todo el resto de gastos, ¿no es cierto? Si tuviste un certificado INE, cuesta 150, tienes que pagar el almacenaje en la aduana, tienes que pagarle a la gente de aduana y tienes que pagar el transporte interno usualmente. Esos son los gastos más comunes. La suma de todo esto es el costo total de lo que te significó traer esa importación. El contenedor completo. Bueno, en este caso no es un contenedor por el valor, pero lo que sea que traigas, la suma de todos los gastos, ese es el valor que te costó a ti efectivamente traer el producto al país. Lo relevante de esto es que ustedes pueden encontrar un factor que se llama landed cost, que es la división entre lo que te costó ya puesto en el país versus el valor FOF. Y por eso lo multiplicas para tener el valor, con el FOB por ese para tener un valor estimado. Lo multiplicas justamente con ese valor para el FOB para poder estimar cuánto te costaría algo que tú no sabes y porque no has traído en el pasado y poder hacer una estimación de lo que te costaría a ti traer. Se puede hacer un cálculo rápido. Exactamente. El FOB por el 1.34. Exactamente, el FOB en este caso por 1.34 para tu ejercicio es lo que te costaría a ti traer ese producto nuevamente a ti. Si es que lo ves como ejemplo de costo. Pero ¿qué pasa cuando ya eres un importador? ¿Para qué creen que les sirve llevar un registro de landed cost? Para ver si ha subido o bajado. Para ver si ha subido o Claro. bajado, ¿no es cierto? Porque mi interés siempre es que esto baje, Claro. no que suba, ¿no es cierto? Claro. Que cada vez mi landed cost sea más bajo porque ahí estoy haciendo que mi costo de importación sea cada vez más bajo. Y ese es el ejercicio que vamos a ver luego en unas preguntas del ejercicio. Me sirve para controlar eso, también me sirve para poder ver por las diferentes vías de envío cuánto me está costando, porque el landed cost marítimo va a ser uno, el landed cost por vía aérea va a ser otro, el landed cost por vía courier va a ser otro diferente. Claro, si compramos el mismo volumen de compra, ¿no es cierto? Ajá. Porque si cambiamos el uno trajimos 20 llantas y en el otro 10 llantas, Va a cambiar, pero tú utilizando la información del landed cost podrías determinar cuál es la cantidad óptima que tú puedes traer. Porque ahí verías cuál es el mejor landed cost que debes tener. Si quieres 30 o 10. Entonces, este indicador es muy importante cuando ustedes ya manejan importaciones. Llevar el tracking de ese importador, de este indicador, porque realmente les va a mostrar a ustedes cómo se está manejando su proceso de importaciones. Si están teniendo mejores costos o si se están empeorando sus costos de importación. ¿Ok? Entonces, ese es importante. ¿Ok? Creo que hasta ahí estábamos. Ya estamos entonces, el ejercicio es ahora. Trabajo para la casa. Perdón, para clase. Vamos a ver qué hacemos con todo esto. Ya tienen la plantilla, ¿no es cierto? Ya. El ejercicio dice, la casa del embrague radicada en el sur de Quito es un almacén reconocido en los tacheros de Quito y se abastece regularmente de distribuidores locales, pero para mejorar su competitividad en el mercado decidió realizar su primera importación. ¿Qué quieren convertirse? En importadores, ¿verdad? Identificaron un proveedor asiático con la calidad adecuada y colocaron un pedido de embragues con un FOB de 28.300. ¿Cuál es el valor FOB que van a importar? 28.300. Cuando la carga estuvo lista, contrataron un agente de carga que les cotizó el flete, que es de 1.250. ¿Cuál es el valor del flete? 1.250. Y pagaron 0.5 de seguro sobre el valor FOB. ¿Sí? Tienen el valor de la factura, tienen el valor del flete y tienen el valor del seguro. ¿Correcto? Para liberar la mercadería hay que pagar los impuestos de nacionalización. Determinen primero cuál es el valor que la empresa debe tener como flujo disponible para ese pago. ¿Cómo creen que encuentran ese valor? En la Ok, van a ver en el arancel, van a ver cuánto tienen que pagar, van a hacer el cálculo de los tributos y ¿qué más le van a añadir? El IVA.
Porque todo eso es lo que ustedes tienen que tener disponible para pagar. Porque no solamente es que ya compré la mercadería, además tengo que tener una reserva de dinero para pagar todo lo que significan esos aranceles. Sí, hasta eso tengo que ir juntando el dinero. Y por ahí un 10% por si acaso hay algo de caja. Yo le di una consultoría importadora a Ávila el año pasado, porque ellos manejaban importaciones donde traían 14 contenedores de una sola vez. Entonces, haciendo todos los cálculos, ellos podían traer 2 contenedores por mes en vez de traer 14 contenedores seguidos. Pero ¿saben cuál era el impacto financiero de eso? El tener que juntar todo el dinero para pagar 14 contenedores en vez de tener el dinero para pagar solo de 2 contenedores. Entonces la mamá, que es la dueña, que es la que maneja la parte financiera, para ella era súper importante hacer esa revisión, porque ella literalmente decía que sufría mucho porque tenía que juntar un montón de tiempo, una cantidad muy grande de dinero, porque nunca hicieron un análisis de ver una ligera optimización de ese proceso, sino que así lo hacían siempre, traían un montón de contenedores para pagar un montón de cosas. Como un adicional. Por mala suerte. Se hunde el barco, les dije yo. O sea, eso ¿Qué pasa si les hunde el barco y se quedan sin los 14 contenedores? Exacto, de golpe. De golpe. ¿Ok? La otra también es que te dan aforo físico de los 14. También se queda todo ahí. Eso vamos a ver en el siguiente módulo, pero solo es como ejemplo de que uno tiene que no solo extraer la mercadería, sino que en realidad tiene que juntar además para pagar todos los tributos. Entonces aquí estoy preguntando cuánto es lo que hay que juntar. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Pero no se acaba ahí el problema. Profe, el aforo físico tiene un valor extra, ¿no es cierto? No. Claro, te cobran por los Claro, porque es que pagar es pagar el inspector. Ajá, sí. Ya. Claro. Pero hay que tener eso presupuestado que puede pasar. ¿Y cuál es el valor de la prueba física? Luego dice, los impuestos se pagaron, o sea, ya pagamos los impuestos y la mercadería puede salir de la aduana. Pero hay otros gastos que se generan, 350 por el almacenaje, 280 por el agente, y de traer desde Guayaquil hasta Quito, $500 los va a cobrar. ¿Okay? Ahí están el resto de los otros gastos que tenemos en importación. Y la pregunta es, ¿cuál fue el costo total del pedido realizado? Está fácil hasta ahí, ¿no es cierto? Sí. Todos los datos. Luego dice, el producto fue aceptado por los clientes y a las pocas semanas un taller de la zona, Talleres JD, ha pedido que le coticen el precio que tendría el embrague para el modelo Joy y quiere hacer una reserva anticipada de 10 embragues. El repuesto no vino en esta importación, entonces el señor no sabe cuánto le cuesta ese repuesto. ¿Ok? Entonces la pregunta es, el proveedor asiático les ha dicho que el FOB es 19,13 y la empresa tiene un margen de rentabilidad del 30%. Determinen cuál es el precio al que le van a cotizar a los almacén JD ese producto. Creo que fue 19,13 por cada uno o por los 10 empresas. Por cada uno. Del embrague, de ese embrague. El precio FOB de ese embrague Ah, es ok. 19,13. Sí. Sí, ¿Está claro hasta ahí? sí, también. ¿Cuál es la diferencia entre, cómo calculan ustedes la rentabilidad de un producto?